Hola chicos y chicas, mi nombre es Roger, miembro de la Liga STEAM. El día de hoy yo seré su profesor de física. El día de hoy aprenderemos acerca del tubo de Venturi, sus aplicaciones, cómo se utiliza en la vida diaria. Además de eso aprenderemos el principio de Bernoulli, cómo se maneja, el teorema de Torricelli, qué es y qué es la viscosidad. Así que ve por un lápiz, un cuaderno y una calculadora. ¡Comencemos! Inicialmente vamos a ver qué es el tubo de Venturi. El tubo de Venturi consiste en un tubo ancho estrechado en una parte específica. Este estrechamiento sirve para medir la velocidad dentro del tubo. ¿Cómo vamos a estudiar este tubo? Vamos a basarnos en las ecuaciones que nos dejó Bernoulli. Bernoulli decía que la energía en un lado es igual a la energía en otro. Recordemos qué dice la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli dice que la energía cinética más la energía potencial más la presión en una parte específica del fluido es igual a la energía cinética más la energía potencial más la presión en otra parte específica del fluido. En este caso vamos a considerar la parte específica 1 como la parte más ancha y como la parte más angosta la parte 2. En estos dos puntos aplicaremos el principio de Bernoulli. Sin embargo, gracias a las líneas de flujo, sabemos que el flujo central por donde pasa el agua no cambia de altura. Tanto en la parte angosta como en la parte ancha, la altura de esa línea de flujo es siempre la misma. Al ser siempre la misma, podemos decir que la energía potencial no cambia. De esa forma podemos simplificar la energía potencial. Tendríamos solo energía cinética y la presión. Sabemos, gracias al principio de Bernoulli, que el volumen que entra por un tubo es igual al volumen que sale por ese mismo tubo. Es decir, que el caudal no varía. Lo que sí varía es la presión y también varía la velocidad. Hay una relación específica entre estos dos. Cuando aumentamos la velocidad, disminuye la presión. Y cuando disminuimos la velocidad, la presión se incrementa. Es decir, que estos son constantes. El caudal que entra por la parte inicial es igual al caudal que sale por la parte final. Vamos con una pregunta rápida. ¿Bajo qué principio funciona el tubo de Venturi? Nuestras opciones son bajo el principio de Pascal, inciso A. Inciso B, bajo el principio de Bernoulli. Inciso C, bajo la ecuación de continuidad. Inciso D, ninguna de las anteriores. La respuesta es el inciso B, el principio de Bernoulli. Este principio nos ayuda a comprender cuál es el funcionamiento del tubo de Venturi. Con lo antes expuesto, vamos a resolver un ejercicio. A través de un tubo de Venturi fluye agua. En la parte más ancha del tubo, el área transversal es de 10 centímetros cuadrados y en la parte más angosta, el área transversal es de 5 centímetros cuadrados. Si en la parte más ancha la presión es de 200.000 pascales y la velocidad con la que fluye el agua es 10 metros por segundo, vamos a averiguar cuál es la velocidad con la que circula el agua en la parte más angosta. Sabemos que el caudal que entra es igual al caudal que sale. También sabemos que la fórmula del caudal es el área por la velocidad. El área en la parte más ancha por la velocidad en la parte más ancha será igual al área en la parte más angosta por la velocidad en la parte más angosta. Gracias al principio de Bernoulli, sabíamos que en uno de estos tubos de Venturi, si se aumenta la velocidad, se disminuye la presión. Si el área se ve disminuida, la velocidad tendrá que aumentar. Entonces, probemos eso. Despejando la velocidad de la ecuación anterior, tenemos que la velocidad en la parte más angosta será igual al área en la parte ancha por la velocidad en la parte ancha
dividido entre el área en la parte angosta. Reemplazando los valores, teníamos la velocidad de 100 centímetros por segundo por el área 10 centímetros cuadrados, dividido entre el área en la parte más angosta 5 centímetros cuadrados. Realizamos la multiplicación, 100 por 10 dividido entre 5. El resultado será la velocidad 2 igual a 20 metros por segundo. Es decir, la velocidad en la parte ancha era de 100 centímetros por segundo. En la parte más angosta será de 20 metros por cada segundo. Es decir, que la velocidad se ha incrementado. Vamos a determinar la presión en la parte más angosta de la tubería. Vamos a utilizar el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli, ya lo conocemos, es igual a 1/2 de la densidad por el volumen en la parte más ancha elevado al cuadrado, más la presión en la parte más ancha es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad en la parte más angosta elevado al cuadrado, más la presión que sufre el líquido en esa parte. Despejando la presión, tenemos que la presión 2, la presión en la parte más angosta, es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad en la parte 1, más la presión en la parte 1, menos 1/2 de la densidad por la velocidad en la parte 2 elevada al cuadrado. Tenemos todos los datos, reemplacemos. La presión en la parte 2 será igual a 1/2 por la densidad del agua, 1000 kilogramos por cada metro cúbico, por la velocidad en la parte más ancha, 100 centímetros por segundo elevado al cuadrado, más la presión en la parte ancha, 200.000 pascales, menos 1/2 de la densidad, 1000 kilogramos por cada metro cúbico, por 20 centímetros por segundo elevado al cuadrado. Multiplicando y sumando y restando lo que corresponde, tenemos que la presión en 2 es de 50.000 pascales. Inicialmente teníamos 200.000 pascales, la presión era de 200.000 pascales. En la parte más angosta, esta presión se reduce a 50.000 pascales, es decir, a 1/4 de la presión que había inicialmente. Sin embargo, la velocidad hemos visto que se incrementa. La velocidad en la parte inicial era de 100 centímetros por segundo y la parte final será de 20 centímetros por cada segundo. Es decir, que a medida que la presión disminuye, la velocidad se incrementa y viceversa. Ahora vamos a descifrar qué decía Torricelli. El teorema de Torricelli nos sirve para hacer ejercicios de descargas de recipientes. Torricelli se basaba en la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos decía que la energía es la misma tanto en la parte superior como en la parte inferior. Torricelli averiguó que si se le hace un orificio en la parte lateral a un recipiente, la velocidad con la que esta agua o cualquier líquido sale por el recipiente será la siguiente: 2 veces la gravedad por la diferencia de alturas, todo esto en una raíz cuadrada. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Nos basamos en la ecuación de Bernoulli, considerando que la velocidad en la parte superior, donde está abierto el recipiente, es despreciable en comparación con la velocidad en la parte inferior, donde tiene el pequeño orificio. Entonces esa velocidad se descartará. También conocemos que la presión, tanto en la parte superior como en la parte del orificio, será la misma, la presión atmosférica. Entonces, presión atmosférica en un lado, presión atmosférica en el otro lado, ambos también se simplificarán. Finalmente tenemos la energía potencial en la parte inicial, será igual a la energía cinética más la energía potencial en el segundo lado, en la parte del orificio. Despejando lo que es la velocidad, tenemos velocidad 2 elevado al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura en la parte 1 menos la gravedad por la altura en la parte 2, todo esto dividido entre la densidad. Densidad arriba con densidad abajo se simplifican y aplicamos raíz cuadrada tanto a la parte de la velocidad y al otro lado. Tenemos que la velocidad será igual a
raíz de 2 veces la gravedad por la diferencia de alturas que existe entre la parte superior del recipiente y la parte donde se encuentra el orificio. A esta ecuación se la conoce como la ecuación de Torricelli o el teorema de Torricelli, también descrito en otros libros como la ecuación de descargas de recipientes. Con lo expuesto anteriormente, vamos a responder una pregunta rápida. La pregunta dice: un recipiente que contiene un líquido al cual se le hace un orificio en una de las paredes laterales, ¿cuál es la relación de velocidad del orificio comparada con la velocidad del recipiente que contiene el fluido? Las opciones que tenemos son: la velocidad, tanto en la parte superior como en la parte del orificio, es igual. Inciso A. Inciso B. La velocidad de descarga, es decir, la velocidad por el orificio, es 3 veces la velocidad del tanque en la parte superior. Inciso C. La velocidad en la parte superior del tanque es nula, es decir, que no se considera. Inciso D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es el inciso C. La velocidad es nula. Como habíamos dicho antes, la velocidad, comparando la velocidad con la que sale el agua en la parte inferior del orificio, es nula comparando con la velocidad a la que se descarga el agua. Es decir, que en la parte superior la velocidad es imperceptible. Sin embargo, en la parte inferior la velocidad con la que se descarga es mucho mayor y es mucho más perceptible. Incluso podemos ver cómo cuando hacemos un orificio a un recipiente que se encuentra a una cierta altura, el chorro llegará hasta cierta distancia por la velocidad con la que sale del recipiente. Vamos con un ejercicio gracias a todo lo que ya hemos aprendido el día de hoy. El ejercicio dice: un recipiente de agua tiene una altura de 1 metro. Si a 80 centímetros debajo de la superficie del agua se le hace un pequeño orificio en la pared del recipiente, vamos a determinar la velocidad con la cual sale el agua del recipiente. Gracias al teorema de Torricelli, que decía que la velocidad es igual a 2 veces la gravedad por la diferencia de alturas, reemplazamos los valores. La velocidad será igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la gravedad, 9,81 metros por cada segundo al cuadrado, por la diferencia de alturas. Este recipiente tenía 1 metro de altura, pero a 0,8 metros por debajo de esta superficie se hace un orificio. Entonces la diferencia de alturas será 0,8 metros. Multiplicando 2 por 9,81 por 0,8 metros, que es la diferencia de alturas entre la superficie y el orificio, la velocidad será de 40 metros por segundo. Veamos la aplicación del teorema de Torricelli en este ejercicio. Inicialmente podíamos resolver este ejercicio haciendo uso de la ecuación de Bernoulli, la larga ecuación de Bernoulli. Pero gracias a Torricelli, este ejercicio se ha resumido a 2 pasos: simplificar, reemplazar datos y resolver. Vamos con el inciso B, la distancia a la que cae el agua con respecto a la pared del recipiente. Sabemos que el orificio se encuentra a 0,8 metros debajo de la superficie del agua. Este recipiente tiene una altura total de 1 metro. Si le restamos esos 0,8 metros, la altura a la que se encuentra el orificio desde la base es de 20 centímetros. Vamos a utilizar las fórmulas que conocemos de caída libre para conocer el tiempo que demora en llegar una gota de agua hasta el piso. Tenemos la altura, 0,2 metros, tenemos la gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado, y lo que no tenemos es el tiempo. Reemplazando los valores y despejando el tiempo, conocemos que el tiempo será igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la altura, 0,2 metros, dividido entre la gravedad, 9,81 metros por cada segundo al cuadrado. Operando, tenemos que el tiempo que demora en llegar el agua desde el orificio hasta el piso es de 0,2 segundos. Pero la pregunta es, ¿cuál es la distancia a la que cae el agua con respecto a la pared del recipiente? Sabemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo.
la velocidad con la que salía el líquido del recipiente era de 4 metros por cada segundo. Multiplicado por el tiempo, que es de 0,2 segundos, la distancia a la que sale el agua es de 0,8 metros. Bien, vamos a hablar un poco acerca de la viscosidad. La viscosidad es la propiedad que tienen los líquidos de oponerse a su desplazamiento. Es decir, que la viscosidad es una propiedad que varía según la temperatura. El ejemplo más claro de esto es el agua y el aceite. El agua sabemos que tiene una densidad de 1 kilogramo por cada litro. Sin embargo, el aceite tiene una densidad de 0,89 kilogramos por cada litro. Podemos decir que el aceite es más ligero que el agua. Por eso es que el aceite flota sobre el agua. Sin embargo, la viscosidad del agua y la viscosidad del aceite son diferentes. La viscosidad del aceite es mucho mayor que la viscosidad del agua. Si tomamos dos botellas, una de agua y otra de aceite, y las volteamos de golpe, vemos que la velocidad con la que se vacía el agua del recipiente, de su recipiente, es mucho mayor que la viscosidad, es mucho mayor que la velocidad con la que se vacía el aceite de su propio recipiente. Aquí podemos ver cómo la densidad no tiene nada que ver con la viscosidad, es decir, que la densidad del agua es mayor que la densidad del aceite, pero la viscosidad del aceite es mayor que la viscosidad del agua. Aplicaciones acerca del tubo de Venturi. El tubo de Venturi nos ha servido mucho en el desarrollo en el campo automotriz, en los carburadores. Podemos ver este tubo aplicado en los vehículos más antiguos que utilizaban carburadores. Se utilizaba el mismo efecto. Se usaban tubos de Venturi para conseguir que el combustible sea inyectado dentro de los motores a combustión interna. También podemos ver estos tubos de Venturi aplicados en la industria. ¿Dónde? En plantas donde necesitamos conocer la velocidad con la que se desplaza los diferentes líquidos. Puede ser esta planta, puede ser una separadora de líquidos, puede ser una planta de aceite, puede ser una planta de agua, en fin. En diferentes plantas se utilizan estos tubos de Venturi para realizar la medición de o la velocidad o la presión, dependiendo de la utilidad que se le dé al tubo de Venturi en ese momento y en ese lugar. Vamos con el científico del día. El día de hoy hablaremos acerca de Giovanni Battista Venturi, del que hemos hablado en toda la clase. Este científico nació en Bibliano, Italia, y fue contemporáneo de personajes como Euler. Fue alumno de Lázaro Spallanzani y ordenado sacerdote en 1769. Fue profesor de filosofía y de lógica, y también terminó siendo profesor de física en la Universidad de Bibliano. Gracias a sus descubrimientos y sus aportes a la física, años después, el científico Hertz, estadounidense de nacimiento, usó todas sus aplicaciones en el tubo de Venturi, y gracias a este científico Hertz tenemos hoy en día el tubo de Venturi, que nos permite medir la presión y la velocidad en diferentes partes de un circuito de líquidos. Con eso sería todo por hoy. No olvidemos que hemos aprendido el día de hoy. Aprendimos acerca del tubo de Venturi. Aprendimos acerca del teorema de Torricelli, que nos permite calcular la velocidad con la que se descargan los recipientes. También aprendimos algo acerca del principio de Bernoulli y cómo estos han ayudado al desarrollo de la ciencia a lo largo del tiempo. Podemos ver tubos de Venturi en los automotores, podemos ver tubos de Venturi en las plantas donde hay circuitos de líquidos, y podemos ver también tubos de Venturi en la vida diaria. Con eso sería todo conmigo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.